La sonda Parker de la NASA ya está lista para su misión hacia el Sol. La sonda, que orbitará 24 veces alrededor del Sol y se irá acercando progresivamente a este con la ayuda de la gravedad de Venus, llegará a su punto más cercano en 2025, cuando se podrá reunir la información de más valor. La sonda solar Parker, la primera astronave que transitará por la corona del Sol, superó las últimas revisiones técnicas y está lista para iniciar mañana desde Cabo Cañaveral, Florida, una misión que ayudará a esclarecer los misterios que esconde. Según lo planificado, la sonda llegará en noviembre. Un cohete Delta IV Heavy de la compañía United Launch Alliance despegará mañana a las 3:33 hora local, 7:33 GMT, desde la base aérea de Cabo Cañaveral de la Agencia Aeroespacial de EU, NASA, con la sonda a bordo. Con unas predicciones meteorológicas favorables del 70% y tras haber resuelto los problemas que han hecho cambiar las fechas de lanzamiento 2 veces, la NASA confirmó que tiene todo a punto para el inicio de una misión que calificó de histórica. Y es que la sonda recogerá información más cerca del Sol que ninguna otra astronave lo ha hecho hasta ahora y permitirá resolver al fin por qué su atmósfera está a más de 1 millón de grados, mientras que la propia superficie solar está a 6.000 grados. Esto en principio parece ilógico, ya que normalmente si tenemos una fuente de calor y nos alejamos de ella el ambiente se enfría. Pero en el Sol sucede lo contrario, explicó a EFE el astrofísico español David Lario, científico de la Universidad Johns Hopkins, creadora de la sonda. Tras años de investigación, el equipo dio con la manera de que la sonda resista a un calor equivalente a 500 veces lo que experimentamos en la Tierra y realizar, así, observaciones in situ. Se trata de un escudo térmico que soportará temperaturas de 1400 grados centígrados y mantendrá los instrumentos del interior de la aeronave a temperatura ambiente, 30 grados centígrados. Esta misión es un tremendo desafío de ingeniería y ciencia. La información que nos dé va a revolucionar nuestro entendimiento del Sol, aseguró Juan Felipe Ruiz, ingeniero mecánico de la sonda Parker en una rueda de prensa anterior al lanzamiento. La sonda, de dimensiones pequeñas, 65 kilos y 3 metros de altura, llegará a una distancia de 6 millones de kilómetros del Sol, lo que equivale a 4 centímetros de él si la Tierra estuviera a 1 metro del Sol. Además, la sonda alcanzará los 700.000 kilómetros por hora, la velocidad más alta que hasta ahora ha desarrollado cualquier otra nave construida por el hombre. Una velocidad que equivale a viajar entre Nueva York y Tokio en 1 minuto y que permitirá a la sonda alcanzar el Sol en noviembre. La sonda, que orbitará 24 veces alrededor del Sol y se irá acercando progresivamente a este con la ayuda de la gravedad de Venus, llegará a su punto más cercano en 2025, cuando se podrá reunir la información de más valor. La sonda tiene un costo de $1.500 millones y llevará por primera vez el nombre de una persona en vida, el físico estadounidense Eugene Parker, de 91 años, quien desarrolló en los años 50 la teoría del viento solar. Es muy emocionante que finalmente podamos echar un vistazo a una región del espacio que nunca antes se había explorado. Estoy seguro de que habrá algunas sorpresas. Siempre las hay, dijo el propio Parker al periódico de la Universidad de Chicago, de donde es profesor emérito. Las turbulentas dinámicas del Sol afectan directamente a la Tierra en forma de tormentas solares que pueden llegar a afectar los satélites, además de dificultar otras misiones espaciales o las redes eléctricas de la propia Tierra. Ahora podremos disminuir el tiempo y el error de los pronósticos de las tormentas solares, dice Yaideska Collado, física de la NASA. Además de predecir las erupciones solares que llegan a la Tierra en pocos minutos, el estudio del Sol ayudará a entender las otras estrellas que hay en el universo, mediante el análisis al detalle de las partículas que expulsa la estrella que tenemos más cerca, además de su campo magnético y eléctrico. Stuart Vale, el creador de uno de los 4 instrumentos principales de los que consta la sonda, aseguró que los primeros datos que se obtendrán serán revolucionarios. Primero serán solo un montón de números, pero el equipo tomará todos estos números y hará visualizaciones. Será sorprendente, aseguró el científico de la NASA. Aunque la duración oficial de la misión es hasta 2025, la sonda extenderá su vida alrededor del Sol tanto como dure su combustible. Este dependerá de las correcciones que el artefacto tenga que hacer para mantener siempre su escudo alineado con el Sol y evitar así que la aeronave se derrita.